¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Fernando López, ministro de Medio Ambiente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias. Un placer estar acá informando a la población salvadoreña acerca de todo el acontecer medioambiental. Y por supuesto hay muchos temas, no solo lluvia, que vamos a estar abordando de los temas que competen a su cartera de Estado, ministro, pero pues obviamente vamos a comenzar hablando un poco de la perspectiva climática que se tiene. Le veíamos en los noticieros, en una conferencia de prensa que brindaba hace algunos días y decía que después de la segunda quincena de mayo estaría ya establecido por completo la situación de invierno. Hace algunos días pues hubo como 2-3 días de lluvia intensa y mucha gente decía, ¿será que ya este es el invierno? Pero todavía no. Bueno, hemos empezado el 2022 con algo de lluvia. Hemos visto como en todos los meses ha llovido en algunos lugares. El inicio oficial de la época lluviosa viene a partir de la segunda quincena de mayo. Esto es debido a que estamos influenciados por el fenómeno de la Niña, que resumiendo, básicamente es una disminución en la temperatura en el Océano Pacífico, y eso lo que nos ocasiona a nosotros es más lluvia, a diferencia del hemisferio sur, que les ocasiona sequía. Entonces, el Niño es un ciclo que no dura un año, es un ciclo que no va con los años, entonces puede durar hasta 5, 7 años, incluso a veces, el fenómeno del Niño y la Niña. Y bueno, seguimos con la influencia de la Niña. Por otra parte, en el Océano Atlántico también tenemos ciertos puntos con disminución de temperatura, y eso pues también genera las condiciones para que se generen estos flujos y nos puedan traer también agua. Entonces, básicamente esa es la causa, el fenómeno de la Niña, y sí inicia oficialmente a partir de la segunda quincena de mayo. Esto no significa que no pueda llover antes, pues, pero claro, digamos que el inicio oficial es a partir de esa fecha. Ahora, mencionaba también dentro de esa conferencia, ministro, decía, tendremos un año con canícula, con sequía meteorológica y también poner especial atención a los temporales que se podrían estar y a la parte ciclónica, pues que sabemos que no es en nuestro país, pero hay que poner mucha atención, o sea, bastante movimiento. Lo que pasa es que nosotros resumimos las condiciones del año. En el caso de la canícula, por ejemplo, es un fenómeno que se registra a partir de la segunda semana del mes de julio generalmente, siempre para la época de las vacaciones de agosto. Toda esta época es donde se registra un descenso en la cantidad de lluvia. Las sequías meteorológicas son locales, es decir, las sequías meteorológicas puede estar el invierno en su máximo, en su máximo apogeo, pero sí pueden haber puntos en donde no llueva por una semana, por 2 semanas, son probabilidades. Y el tema de los temporales, que siempre existe una posibilidad baja. Igual, este es un pronóstico basado en, bueno, primero en toda la información que nosotros recopilamos de las estaciones meteorológicas que tenemos en todo el país, pero también se hace con el análisis de varios modelos, modelos estadísticos de años análogos, es decir, de años se han comportado similares al 2022. Entonces, por ejemplo, si vemos los promedios de lluvia de febrero, marzo y abril, el promedio de lluvia nacional anda en 4.6 milímetros. Ahora nosotros hemos tenido este 2022 7.6 milímetros. Lo mismo, el mes de marzo tiene 12.9 milímetros de promedio. Nosotros hemos tenido 38 milímetros. Entonces, el mes de marzo fue un mes muy por encima del promedio. Y luego el mes de abril, el promedio son 51 milímetros y hasta esta fecha pues llevamos 64 milímetros de promedio nacional. Es decir que el año sí está tirando un poquito arriba de la curva de promedio la cantidad de lluvia. Entonces, obviamente la lluvia está distribuida en varios meses. Lo que sí tenemos que recalcar es que según estos modelos y según estos pronósticos, en el trimestre desde mayo a julio, la mayor cantidad de lluvia va a caer en el mes de mayo. Es decir, que el comienzo de la época lluviosa se muestra y según estos modelos puede ser
que llueva más en el mes de mayo que en los otros 2 meses. Igual nosotros estamos reportando a diario, pues es un trabajo de un equipo muy grande de gente y se reporta pues a diario lo que está sucediendo. Entonces, básicamente ese es el resumen. Sí se generan canículas, se genera la sequía meteorológica y pueden haber temporales. Por otra parte también, y esto es en base a información que se tiene de NOAA, que es la Asociación Oceanográfica Atmosférica de Estados Unidos, vienen varios sistemas ciclónicos que están divididos en tormentas tropicales y huracanes. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros sepamos de la existencia de estos fenómenos, de la probabilidad de ocurrencia? Porque estos fenómenos a nosotros nos afectan a veces directa, a veces indirectamente. Un ciclón tropical, llámese tormenta tropical o un huracán de más de categoría 3, por ejemplo, en el Golfo de México nos puede afectar a nosotros, porque afecta todo el balance y todo el balance meteorológico que existe en nuestro hemisferio, y eso nos puede ocasionar a nosotros pues cambio en el viento, cambio en los patrones de lluvia, y es ahí donde vienen los temporales, es ahí donde viene también el movimiento que se genera de la zona de convergencia intertropical, que básicamente es donde chocan los dos hemisferios y donde se genera muchísima agua. Y ya hemos escuchado ese término, la zona de convergencia. Me preguntan, ¿y eso qué es? Pues básicamente son los temporales que nosotros vemos. Al cambiar las presiones en los océanos, la zona de convergencia, que siempre se mantiene al sur de El Salvador, se traslada hacia nuestra latitud y nos arrastra toda esta humedad del Océano Pacífico. Ministro, y como la naturaleza pues es caprichosa, hemos visto fenómenos en nuestro país como Mitch, por ejemplo, que se pronostica que va pasando, pero de repente se queda estacionario y empieza a generar mayor cantidad de lluvia de la que se puede prever o esperar, a pesar de los Hay modelos, varios históricos, por ejemplo, la 12E, que fue una tormenta en el año 2011, una tormenta que incluso no era un huracán, era una tormenta tropical, pero duró más de una semana. Es decir, nos trajo bastante lluvia, nos trajo cantidades de lluvia bastante considerables. Y esto es porque el fenómeno, el sistema quedó estático sobre nuestro país porque había otro sistema en el Golfo de México. Entonces no dejaba que el sistema avanzara. Entonces, sí suceden este tipo de cosas. Mitch, por ejemplo, Mitch fue un huracán en el Océano Atlántico. Mitch fue un huracán que afectó directamente la costa de Honduras. Pero al estar nosotros cerca, pues obviamente nos trajo viento, nos trajo muchísima lluvia y todo lo que estos sistemas pues traen. Ahora, es bien importante recalcar que nosotros no solamente decimos si va a llover, es decir, es nuestro trabajo obviamente dar un pronóstico, pero lo importante de la labor que se hace es que nosotros emitimos un pronóstico basado en impactos, es decir, que no solamente se dice si va a llover, sino que se dice qué va a suceder si llueve. Entonces aquí se contempla la posibilidad de deslizamientos de tierra, se contempla la posibilidad de inundaciones y se contempla la posibilidad de los efectos de todos estos fenómenos. Entonces, esto se cruza con mapas de riesgo y se puede emitir un pronóstico localizado, digamos, y es así como se emiten los diferentes tipos de alerta en todo el país. Hay un equipo muy grande de gente, nosotros somos parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, que de hecho esta semana se realizó el lanzamiento del plan invernal también, que es sumamente importante y es un grupo de instituciones comprometidas. De hecho, no solamente se trabaja de esa manera tan articulada cuando llueve, sino que pues eso es todo el año. Vimos el ejemplo en la época seca del combate de incendios forestales también, que también es el mismo trabajo articulado, pero es otro tipo de fenómeno. Aquí no se trata de atender emergencias por lluvia, sino que se trataba de atender emergencias por los incendios forestales. Entonces, básicamente el escenario pues se ve así, esperamos un año con lluvia, sí esperamos un año con bastante precipitación, probablemente no se salga del promedio, pero sí vamos a estar informando a diario acerca de cualquier sistema que pueda salirse del parámetro, que pueda salirse de lo normal, para tener a la población informada al 100%. La mayoría de población a lo que tiene miedo o mayor temor, ministro, sobre todo cuando se da una situación tipo temporal. La gente dice, no para de llover, y eso genera como incertidumbre y ya la gente se va preocupando un poco. No así a veces, y mide quizá la cantidad de agua dependiendo cuánto tiempo ha llovido, pero hay tormentas
corta relativamente, de hora, hora y media, pero que cae una cantidad de agua que puede generar un desastre, una inundación o un deslizamiento de tierra. Sí, es por eso ahí la importancia del análisis que se hace de los mapas de riesgo. O sea, los pronósticos basados en impacto se tratan de eso, pues el pronóstico se cruza una gran cantidad de información, o sea, información de estación telemétrica, información de estaciones locales, y luego esto pues también alimenta modelos estadísticos que ya en los sistemas pues pueden ir sacando un pronóstico más acertado. Lo importante acá es reiterar a la población que la Comisión Nacional de Protección Civil está alerta las 24 horas para atender cualquier tipo de evento, cualquier tipo de emergencia. La prioridad siempre va a ser la vida humana, la seguridad de los salvadoreños, y esa es pues básicamente la función de la Comisión de Protección Civil. Un tema importante también es la prevención, el tema de evacuaciones preventivas que se realizan en algunas ocasiones, y esto es bien importante porque muchas veces entendemos, todos tenemos un arraigo con nuestro lugar de residencia, con nuestro lugar de origen, pero a veces este traslado voluntario que se hace, estas evacuaciones que se realizan, son las que salvan vidas. Entonces también invitamos a la población a atender las indicaciones de los funcionarios, ya sea Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, los cuerpos de seguridad como policía o ejército, medio ambiente, etcétera, para que puedan acatar todas las medidas que sean sugeridas por ellos, y así pues colaborar entre todos para poder evitar cualquier tipo de desgracia. Sí, la gente tiende a pensar no me va a pasar nada, tengo que cuidar mis pertenencias, si salgo alguien puede llegar y me las puede robar, pero al final si lamentablemente pierde la vida, pues las pertenencias ahí van a quedar al final, y es la vida humana lo que más se priva. Sí, el enfoque de prevención es esencial acá. El enfoque de prevención creo que también teniendo ya listo todo el tema de los albergues, bueno, por ejemplo, hemos visto cómo varias instituciones han estado trabajando en limpieza de quebradas. Hemos visto la Alcaldía de San Salvador, hemos visto al MOP, por ejemplo, trabajando en la limpieza de todos estos lugares para poder tener libres esos canales para que fluya el agua. Es decir, hay trabajo que se está realizando, es trabajo preventivo, es trabajo de mitigación, pero también es importante que sepamos que sí estamos preparados para cualquier emergencia. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar hablando también de esto de los microclimas. ¿Por qué llueve en algunos sectores y en otros no? ¿Y qué podría significar esta situación? Entre otros temas que vamos a aprovechar conversar con el ministro esta noche. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente. Ministro, esto de los microclimas es increíble. ¿Cómo se puede dar? En la pausa le contaba que habían dos de nuestros equipos, uno en la 49 y uno en la Juan Pablo, tan cerca, y en un lugar lloviendo bastante fuerte y en el otro absolutamente nada. O sea, es increíble. No sé si después iba a pasar, iba a llover ahí, pero estos microclimas también son fenómenos extraños, parte del cambio climático. Sí, recordemos que las lluvias pues son sistemas que van moviéndose, ¿verdad? Entonces, muchas veces, bueno, la generalidad de las tormentas de esta época que suceden en la noche es que las lluvias del Gran San Salvador comienzan en el departamento de Chalatenango y el sistema se viene desplazando, se va moviendo hasta que llega a la ciudad. Entonces puede ser que en esa ocasión pues haya existido algún tipo de movimiento de los sistemas. La verdad que el tema de cambio climático a nosotros nos afecta de manera diferente que a otros países. Nosotros siempre cuando escuchamos y vemos los documentales de cambio climático nos imaginamos, vemos aquellas escenas apocalípticas y aquellas escenas del oso polar en un iceberg flotando, etcétera. Y eso sucede, ese es un problema que se tiene en otros países, es un calentamiento global, pero ese tema de cambio climático a nosotros nos afecta
quizás no tanto con el ascenso de las temperaturas, no estoy diciendo que las temperaturas no hayan ascendido, a nosotros nos afecta con sistemas meteorológicos cada vez más frecuentes y cada vez más extremos. Y esto se traduce en vulnerabilidad. Esto se traduce en gasto para el gobierno, en destinar recursos a atender emergencias, que lo vamos a seguir haciendo, porque como repito, la vida humana es la prioridad. Sin embargo, es acá donde entran todas las acciones de mitigación, las acciones de adaptación. El gobierno está haciendo su parte, es decir, nosotros tenemos el tema de reforestación que se está haciendo muy fuerte con nuestra campaña Árboles para El Salvador, el tema de las limpiezas de las quebradas, del que ya hemos hablado también, que es muy importante, pero creo que todos los ciudadanos podemos poner de nuestra parte para ayudar. En el tema de no botar basura es muy importante, el tema de cuidar a dónde depositamos nuestros residuos también es sumamente importante, sembrar árboles, etcétera. Entonces todo esto creo que nos ayuda. La vez pasada, viendo el ejemplo de la Reserva de Montecristo, por ejemplo, que es nuestro Parque Montecristo, es un área natural protegida administrada por el Ministerio de Medio Ambiente, son 1981 hectáreas en la zona de Metapán, en el departamento de Santa Ana. Este es un bosque que cumple varias funciones, un bosque latifoliado, ahí encontramos coníferas, espinos, cipreses, etcétera. Es un bosque muy bonito. Hacemos la invitación para los que no conozcan Montecristo, que puedan ir al parque y disfrutar de esta maravilla natural que tiene El Salvador. Pero la función no solamente es inyectar agua, no solamente es ser el hogar para diferentes tipos de especies, de reptiles, de aves, de mamíferos, etcétera, sino que también cumple una función de mitigación, porque todo este bosque protege todas las montañas que están alrededor de la zona de Metapán y ayuda a que, primero, no se inunde la ciudad de Metapán y segundo, a que no hayan derrumbes o deslizamientos de tierra. Es decir, entonces hay varias cosas que nosotros podemos hacer para evitar estas cosas. Hay otro tema también que es muy importante, la reforestación, y es el cuidado de todas las cuencas de nuestro río. Recordemos que nosotros pues estamos utilizando los recursos naturales para bombear agua y distribuir al Gran San Salvador. En el caso de la planta Toro Bos, que cumple un rol fundamental para todos nosotros. Es algo que también se ha modernizado, no es un tema que nos compete a nosotros, es de ANDA, el señor presidente de ANDA, pero sí vale la pena mencionar que se ha hecho una modernización enorme de la planta Toro Bos. Es un cambio de la noche al día prácticamente lo que se está haciendo ahí, pero también hay un tema ambiental que va detrás de eso, es decir, la reforestación y la restauración de toda la cuenca del río Lempa es fundamental. Entonces creo que todas estas acciones de adaptación y todas estas acciones de mitigación al cambio climático pues van sumando y van labrando el camino para que El Salvador esté en estos compromisos. El Salvador tiene 20.000 kilómetros cuadrados, teníamos 21.000 antes, somos 20.000, y esto es equivalente a 2 millones de hectáreas de terreno. Hay países que tienen bosques de 10 millones de hectáreas, por ejemplo. Entonces, realmente creo que el trabajo nosotros lo estamos haciendo como salvadoreños y es importante reconocer eso, pero también hay que hacer el llamado a las demás naciones para que cumplan sus compromisos, para que cumplan todo lo que se puede hacer para prevenir el calentamiento del planeta, que al final pues a nosotros nos está generando todos estos eventos climáticos. Entonces creo que es una relación, es un mapa bien grande el que hay que dibujar, pero es necesario que lo conozcamos porque esa es la afectación principal que nosotros tenemos del cambio climático y es la vulnerabilidad. Yo veía un reportaje en el Weather Channel un día de estos, lo explicaban de una forma bien sencilla, decía la protección del medio ambiente. Tenían un recipiente más o menos de este tamaño con agua y tenían una simulación de manglares y le movían el agua y cuando el agua llegaba a la zona al final terminaba estática, o sea, no se movía el agua. Y lo hacían de la forma quitando la parte del manglar y el agua pues obviamente oscilaba en toda la parte. Y decía, es una pequeña muestra, decía, de la importancia de cuidar el recurso para que nos cuide a nosotros mismos. El bosque salado, nosotros tenemos bosques salados que son activos ambientales muy importantes. Puedo mencionar los principales, el estero de Jaltepeque, la bahía Jiquilisco, la Barra de Santiago.
que son hogar de diferentes tipos de aves. Ahí tenemos garzas, tenemos varios tipos de aves, pero lo principal y el tema de la Barra de Santiago es el cocodrilo americano, es Crocodylus acutus. El cocodrilo americano, hay un programa de reproducción de este reptil y cumple un rol fundamental dentro del ecosistema, lo mismo en la Barra de Santiago. Tenemos especies de manglar que son únicas, por ejemplo, el Rhizophyra mangle, que es el manglar que nosotros conocemos, pero también está la Rhizophyra racemosa, que son manglares de hasta 30 metros de alto, es decir, son especies de mangle que son espectaculares. Nosotros hemos tenido visita de gente de fuera y nos dicen, este es un tesoro lo que tienen. Estuvimos al naturalista, a Nigel Marven, por ejemplo. Nigel Marven está filmando un documental acá. Esta persona pues ha grabado documentales con la BBC, con el Discovery Channel. Es decir, y es gente muy, muy letrada en la materia, que conocen bastante de fenómenos naturales y de ecosistemas a nivel mundial. Y ellos nos decían, pero esto es un tesoro realmente. Este ecosistema que tienen ustedes acá en Jiquilisco es único en la región, pues, es decir, por todas las especies de reptiles que viven ahí, por todas las especies de aves. Y lo principal es la función que cumple el manglar, que también es una función de mitigación a la fuerza de la marea. Entonces, creo que son varias cosas las que podemos rescatar. De hecho, en la zona de Jiquilisco está declarada como sitio Ramsar, es una reserva de la biosfera, y con esta declaratoria pues se busca también hacer conciencia para seguir cuidando y que se sepa el valor que tiene, el valor que le da el ecosistema al resto del país. Ministro, es como también las vedas, cuando de repente dice vamos a hacer veda de camarón, es precisamente tiene el objetivo de proteger la especie, que los pequeños pues no puedan ser consumidos por la población y generar un desbalance, cumplen una función importante. Sí, todas las vedas, hay vedas de diferentes especies, la del camarón es un ejemplo. Básicamente se busca proteger a las especies de menor tamaño para que puedan pues crecer y al final pues nosotros poder tener una cosecha, una pesca con mayor calidad y mejores resultados, pues obviamente, si es un producto de mayor calidad, pues obviamente el beneficio económico que va a tener la persona, pues va a ser mucho mayor. Entonces son varias acciones que se realizan. El tema de áreas protegidas también para nosotros es sumamente importante. De hecho, hasta la semana pasada teníamos 186, ahora tenemos 187 con la nueva declaratoria del Parque Cerro Verde como área natural protegida. Es cierto. Entonces, también ahora pues es parte del área de conservación Apaneca y Lamatepec. El Cerro Verde es un volcán extinto, es un volcán que tiene 2 cráteres, obviamente ya están cubiertos por vegetación, pero es un lugar, los ornitólogos, quienes son los especialistas en aves, ellos ven al Cerro Verde como un laboratorio de exploración. Son más de 100 especies de aves que están solo en ese lugar. Son especies de aves. El guardabarranco, por ejemplo, el guardabarranco es una especie con un canto muy peculiar que solo se puede ver en esa zona. Es uno de los lugares donde mejor se puede apreciar. Entonces, básicamente ese es el rol de las áreas protegidas. También otro rol importante que cumplen es la producción de semillas. Se producen semillas de tipo forestal, y eso también pues lo estamos manejando nosotros dentro de nuestro laboratorio de semillas del Ministerio de Medio Ambiente, semilla de tipo forestal, para poder continuar con estas campañas de reforestación. Entonces, ¿por qué el vivero y por qué el laboratorio de semillas forestales? Bueno, porque esto nos sirve para replantar todas las zonas afectadas por incendios o todas las zonas afectadas por deslizamientos de tierra. Entonces, es bien importante la labor que realiza el equipo de ecosistemas y biodiversidad. Y el último tema que tengo para resaltar de las áreas protegidas es la instalación de los sistemas de cámaras trampa. Las cámaras trampa, nosotros tenemos en varias de las áreas protegidas un sistema de cámaras activadas por movimiento. Entonces hemos logrado registrar movimientos de pumas, hemos logrado registrar movimientos de varios tipos de felinos, como el tigrillo, el gatosonto, varios tipos de reptiles, serpientes, iguanas, y todos los mamíferos pequeños que viven en las áreas protegidas. Aquí podemos ver desde marsupiales como la zarigüeya, comúnmente conocida como tacuacín. Se puede ver también las cotuzas, los osos hormigueros,
los puercoespines, es decir, hay una riqueza. Entonces, todo este sistema de cámaras trampas a nosotros nos está ayudando a llevar un registro y hacer un levantamiento de todas estas especies que tenemos en nuestro país. Entonces, no necesitamos ir a otro país para poder apreciar una de esas especies, sino que, pues obviamente, pues lo tenemos todo acá en El Salvador. ¿Y qué significa entrar a una categoría de área natural protegida? ¿Qué implica? Bueno, las áreas naturales protegidas que son administradas por el gobierno son tierras cuya categoría, pues obviamente las exime, las quita de ser elegibles para cualquier tipo de obra de infraestructura, obviamente, construcción. O tala, por ejemplo. Son zonas de conservación, son zonas en las que se prohíbe la tala. Hay prácticas de tala, pero porque también se controla la densidad del bosque. Eso es muy importante, el manejo de bosque. También hay ingenieros forestales, hay gente que es especialista, obviamente se realiza las prácticas de raleo del bosque, que no significa que vamos a talar la mitad del bosque, pero sí controlar la cantidad de especies por hectárea que nosotros vamos a tener. ¿Esto por qué? Para cuidar la calidad del sustrato, la calidad de la tierra donde está el árbol, también para cuidar la calidad de los árboles. Si nosotros conservamos la cantidad exacta de árboles por hectárea, estos árboles van a crecer más saludables y vamos a tener pues un área protegida mucho más resiliente, que si tenemos más árboles por hectárea, pues sí, obviamente vamos a tener menos nutrientes en el suelo para nutrir a una mayor cantidad de árboles. Entonces, es eso, básicamente, garantiza la protección, son áreas que están protegidas para garantizar la protección de las especies que viven también, para garantizar toda la flora de esa zona. Entonces, es muy importante. También hay áreas protegidas que están a la orilla de ríos, entonces se cuidan las cuencas de los ríos, se cuidan y pueden generar también movimiento a la economía, como con turismo, por ejemplo. Es decir, cumplen varias funciones y son joyas. Por ejemplo, el área natural protegida de la Laguna del Jocotal de San Miguel, que es otro sitio Ramsar, es otra reserva de biosfera, en donde se está trabajando también con programas de conservación, como extracción de ninfa, etcétera. Es muy importante también la función que ahí cumple, la función de anidación de aves que ahí existe. Entonces, son varias. Entonces invitamos también, nosotros vamos a estar publicando acerca de nuestras áreas protegidas y también invitamos a la población para que pueda conocer estas joyas que tenemos ambientales aquí en Salvador. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos y vamos a entrar en el siguiente bloque hablando del plan invernal, también importante hablar sobre ello. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el ministro de Medio Ambiente y decíamos que íbamos a hablar también del plan invernal. Habíamos en el primer bloque hablado un poco de este tema. Ministro, usted lo decía, son muchas instituciones, mucho personal integrado trabajando con el objetivo pues, de salvaguardar vidas y reducir lo más que se pueda pues, el riesgo ante la llegada de una situación de lluvia. Geográficamente, somos un país complicado, eso hay que aceptarlo, hay mucha ladera, mucha montaña, o sea, esto sí nos protege de huracanes, es otra cosa, pero también nos pone otro tipo de riesgo. Bueno, sí, la morfología de nuestro territorio es bastante irregular, tenemos muchas montañas, eso nos puede generar riesgo de inundaciones en las zonas bajas, riesgo de deslizamientos de tierra también en las zonas con topografía irregular, etcétera, pero lo importante es eso, pues que estamos trabajando como gobierno para tomar todas las acciones necesarias ante una emergencia. Aquí está participando toda la Comisión de Protección Civil en el plan invernal, está el Ministerio de Gobernación, estamos nosotros como Medio Ambiente, Ministerio de Salud, también está Ministerio de Obras Públicas, está FOVIAL, está, bueno, todos los miembros de Protección Civil, ahí entra también la Cruz Roja, etcétera. Es decir, somos una serie de instituciones coordinadas
desde el gobierno por Gobernación y Protección Civil. Entonces, en ese sentido, ya se están tomando las acciones para tener pues todo el personal listo. Está el cuerpo de bomberos, por ejemplo, listo a las 24 horas. El tema de los albergues es muy importante también. Ayer mencionaban que eran, decían que han establecido 34 albergues preventivos en zonas de mayor riesgo ante las lluvias. Sí, y luego es lo que usted decía, se identifica las zonas de mayor riesgo y me imagino esos albergues. Y lo más importante también es de que ya no se están utilizando o se ha tratado de minimizar la utilización de escuelas para el tema de albergues. Eso es muy importante porque al final pues también la educación, cuando las clases regresan, pues ya pueden utilizar las escuelas. Entonces son varias instituciones que están preparadas para cualquier tipo de emergencia que pueda haber. Este plan invernal se presentó esta semana, la presentamos hace un par de días y con eso se busca pues estar coordinados. Funciona más o menos de la siguiente manera. Nosotros recibimos la información, nosotros procesamos la información meteorológica en este caso, y esta información pues va directamente a Protección Civil, y Protección Civil se encarga de coordinar con todas las instituciones o todas las organizaciones que estamos en cada una de las áreas. La información se está recibiendo a diario, se está recibiendo minuto a minuto a través de las estaciones telemétricas meteorológicas que se tienen, se recibe también a través de cámaras también para comprobar la información del sensor con una visual real. Hay una red de observadores locales, tenemos gente en todo el país también que nos está informando acerca de las condiciones específicas de cada una de las zonas, correcto. Hay un enfoque de cuenca también. A veces estos análisis no se hacen por departamento, no se hacen por municipio, sino que se hacen por cuenca. Se hacen entonces así se va midiendo el alcance que pueda tener el aumento del nivel de agua en alguno de los cuerpos de agua, alguno de los ríos, etcétera. Se trabaja de la mano con CEL, por ejemplo, también para estar monitoreando todas las condiciones de los embalses y saber cuándo va a ser necesario algún tipo de descarga en ellos. Es decir, la verdad que lo más importante acá, creo que la población esté pendiente de nuestras redes, esté pendiente de todos los canales de comunicación. Ustedes como prensa cumplen un rol fundamental en la difusión de toda la información, en la difusión de todos estos datos que puedan ayudar a que todos hagamos pues lo mejor para nuestro país. Y lo más importante, y no me canso de decirlo, la vida humana está por encima de todo. Creo que la prioridad es la seguridad de los salvadoreños y así se ha demostrado. Por ejemplo, en el año 2020, que fue un año muy complicado, año de pandemia, tuvimos al inicio de la época lluviosa 2 sistemas muy fuertes de lluvia. Me acuerdo, tuvimos Amanda y Cristóbal. Luego, ese año hubo tantos huracanes que, bueno, la NOAA siempre le asigna un nombre a cada huracán y cuando se acaban los nombres ya comienzan a utilizar el alfabeto griego. Y entonces ahora, esto era la tormenta, al final la tormenta ETA e Iota. Eran 2 tormentas que vinieron desde el Océano Atlántico. Entonces, ese año, que era el año de pandemia, el primer año de pandemia, el año más complicado, hubo un manejo de la emergencia muy bueno. Y recuerdo que las fatalidades pues fueron mínimas, y las 2 fatalidades que se reportaron fueron accidentes. Una fue un accidente de tránsito, que pues nada podemos hacer contra un accidente de tránsito, y la otra pues fue alguien que no acató la instrucción de no ingresar al mar y pues sucedió lo que no debía suceder. Entonces, pero no hubo más fatalidades, y esto es también por la organización que hubo de parte de todas las instituciones para lograr pues llevar esta emergencia de la mejor manera posible. Usted hablaba del trabajo preventivo también que se realiza dentro de la conferencia de prensa del plan invernal. Se habla de un trabajo de remoción de escombros, maleza, basura en cauces de quebradas y ríos, que también es un trabajo importante porque si está tapado, pues obviamente se puede generar una inundación que podría preverse. Y por ejemplo, también abonando a eso mismo se hace en los incendios. Cuando nosotros estamos en época de incendio, la labor de prevención es el brechado, por ejemplo. Se hace un brechado, se hace
algún tipo de trabajo dentro de las zonas agrícolas también para prevenir que los incendios sigan sucediendo. Entonces esa misma mecánica se traslada a la época lluviosa y también pues se realizan todas estas acciones de mitigación y de restauración de todas estas zonas para poder nosotros pues sobrellevar la emergencia o prevenir cualquier desgracia que pueda suceder debido a un fenómeno natural. Hemos visto a veces en el tramo de la carretera panamericana, a la altura de los Chorros, desprendimientos de tierra por la misma acumulación de agua, porque es una zona de manto acuífero también ese sector y otros también en diferentes puntos de nuestro país, que no es necesario a veces tanta lluvia que se reciba, donde puede haber un deslizamiento. Se echa un trabajo, ahí corten algunos taludes para prevenir. Sí, bueno, desde que tenemos uso de razón, todos recordamos los trabajos de los Chorros, que es algo interminable, es algo que ha causado pues muchas pérdidas humanas también a lo largo de los años, y es por eso que como gobierno pues ya el señor ministro de Obras Públicas presentó el proyecto del viaducto de los Chorros. Eso es sumamente importante, aparte que va a reducir la probabilidad de que existan fatalidades por este fenómeno, también va a aliviar un poco el tema de la fluidez vial en esa zona. Entonces creo que también son proyectos que no solamente abordan el tema tráfico, sino que también abordan todo este tipo de vulnerabilidad que nosotros estamos y hemos sido testigos por años. Pues esto ha sido un abandono por años de esta carretera. Entonces ya se está trabajando en eso también y creo que es importante este nuevo paso que se está dando. Obras Públicas, en la conferencia destacaba que 35 obras de mitigación se están realizando de forma simultánea a nivel nacional en zonas que han sido identificadas con riesgo alto o medio a inundaciones o deslizamientos de tierra. Lo que pasa es que las obras de mitigación, ese es la función. Pues, por ejemplo, nosotros, pongo un ejemplo, dentro del Parque Montecristo hemos tenido riesgo de inundación, pues, y gracias al apoyo de estas instituciones como Obras Públicas y Fovial, pues ya tenemos la calle con gaviones y todo este tipo de obras. Este mismo tipo de obras se hacen en todo el país. O sea, el tema es poder saber que esto está sucediendo y que no es nuevo. Pues esto no es algo que haya sucedido en 1 o 2 años. Pues estos son problemas que vienen de muchísimos años y finalmente se están solucionando. Entonces creo que eso es lo valioso que podemos sacar de aquí. El tema también de saber a dónde está el riesgo, pues el tema de los mapas, el tema de todo el levantamiento geográfico que se tiene y toda la data que se procesa dentro del Observatorio de Amenazas del Ministerio nos ayuda a poder tener la información de manera oportuna y tomar decisiones que nos permitan solucionar los problemas. Ahora, así como se encuentra la actualización de las redes sociales, que por cierto se maneja muy bien en medio ambiente, la población se ha acostumbrado a ver, o sea, empieza a revisar en redes sociales si hay deslizamiento cuando hay una lluvia bastante fuerte, para tomar una decisión de decir, no, mejor no me voy ahí, y eso le puede ayudar a salvar una vida. O sea, la información en ese momento es poder. Y lo más importante es utilizar los canales oficiales. Creo que los canales oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, de Obras Públicas, de Presidencia, pero que sea un canal oficial, es la información que hay que tomar en cuenta. Muchas veces mandan fotografías o algo y tenemos que siempre pues saber la información de primera mano, y ahora pues tenemos la oportunidad de hacerlo con el acceso a toda la información que se publica en las diferentes redes, entre ellas las del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, nosotros estamos trabajando 24/7, pues es algo que no termina, y ahora pues que comienza la época de lluvia, pues estamos aún más alertas para informar a la población y también informar a las demás instituciones, a la Comisión de Protección Civil, qué es lo que sucede para poder tomar este tipo de decisiones. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el ministro de Medio Ambiente. Pues tocábamos en el bloque anterior también las áreas naturales protegidas, ministro, y hay algunos que aprovechan pues también cosas que no se ven en todos lados y lo hacen parte del turismo, como por ejemplo hay un periodo del año donde muchas personas van, se embarcan en la zona de los Cóbenos a ver las ballenas cuando vienen. Son espectáculos realmente que vale la pena, si alguien pues no ha ido en familia a observarlo, tener la oportunidad en el país de hacerlo. Somos un lugar privilegiado en ese sentido. Somos zona de paso de cetáceos. En los meses desde noviembre hasta marzo, pues tenemos el paso de ballenas, tenemos la observación de cetáceos. También en nuestro país es parte fundamental en el ciclo de vida de la tortuga marina. Tenemos 4 especies de tortuga marina que vienen a anidar aquí a El Salvador. Entonces, es importante todo este trabajo que se hace. El tema de las tortugas, pues por ley no es permitido el consumo de huevo de tortuga. Y lo que se ha hecho, pues se trabaja con la gente que antes se dedicaba a recolectar los huevos de tortuga para venta, pues ahora los recolectan, pero son para viveros. Entonces estos huevos se llevan a viveros de tortugas, se llevan, se hace un proceso de incubación y luego pues las tortugas nacen y se liberan. Entonces es un ejemplo de cómo puede transformarse un proceso que antes hacía mal a algo pues que esté beneficiando a la naturaleza. Entonces, el tema de cetáceos también es importante mencionar el tema de los residuos, del tema de la basura. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede a 1 o 2 kilómetros de la costa afecta no solamente pues al paso de diferentes tipos de animales, sino que afecta a la pesca que sucede más adentro. Pues entonces, ahí viven miles de organismos, están todos los animales que viven en el fondo del mar, etcétera, todos los crustáceos. Entonces, es importante también que nosotros hagamos conciencia de toda la contaminación que podemos generar. De hecho, hemos hecho nosotros un programa sin precedentes de mejoramiento de este tipo de manejo de residuos, con las plantas de tratamiento, el manejo de desechos sólidos, el manejo de residuos peligrosos, etcétera. Pues creo que es un trabajo que se está haciendo y al final todos los ecosistemas están conectados. Entonces los japoneses tienen esta manera de pensar y dicen que lo que hacen en la cima de la montaña afecta lo que sucede en el fondo del mar, porque todo el agua pues obviamente viaja hasta desembocar en el mar. Entonces creo que es una manera de ver de cómo los ecosistemas están conectados y creo que tenemos que seguirlos cuidando. Pues el ejemplo del río Lempa. El río Lempa es un ecosistema muy importante para nosotros. De hecho, nos sirve no solamente para pues, sacar agua. Obviamente nosotros estamos pues potabilizando el agua del río Lempa, pero también es una de nuestras fuentes de energía renovable más importantes. Tenemos nuestras hidroeléctricas en el río Lempa. Es decir, es un ecosistema que cumple un rol muy importante y esa es la razón por la cual debemos cuidarlo. Ahora, ministro, hay varios proyectos. Ha habido algunos intentos de decir, mire, vamos a buscar potabilizar el Acelguate u otros ríos, tratar de aprovecharlos o proyectos de captación de agua importantes en el país. ¿Debe darse continuidad o debe hacerse una apuesta más grande en este sentido en el país? Bueno, recordemos que el ejemplo del río Acelguate, el río Acelguate desemboca en el río Lempa. Correcto. Entonces es uno de los afluentes del río Lempa. Es muy importante también el manejo que se le haga a todos estos cuerpos de agua, pero sí, de hecho las hidroeléctricas pues no producen contaminación, no producen emisiones. Entonces creo que es importante también. Las hidroeléctricas modernas ya no utilizan aceites que puedan contaminar los cuerpos de agua. Es decir, es una forma de generar energía bastante limpia. Es algo a lo que nosotros no nos oponemos. Entonces, pero es decir, hay varios proyectos que se tienen, cada una de las instituciones creo que los ha presentado a su debido momento. Lo que es importante mencionar es que la función que cumple el río Lempa, la función que cumple. Entonces nosotros pues obviamente estamos dentro de varios convenios internacionales. Nosotros siempre somos respetuosos también de la soberanía de otros países. Eso es muy importante, respetar la soberanía de cada uno de los países.
que ninguno de los proyectos que se generen adentro de El Salvador puedan afectar a otros países. Creo que eso es clave también, que seamos respetuosos con nuestros vecinos de los países centroamericanos y que podamos vivir en armonía. Creo que también el Golfo de Fonseca es muy importante. El Golfo de Fonseca pues, es un golfo que tiene costa 3 países. Y ya hay acciones de reforestación, ya hay acciones también de manejo de aguas residuales. En la zona de la Unión viene un desarrollo fuerte, hay un desarrollo que se está esperando por muchos años. Y todo este desarrollo, lo importante es que está siendo acompañado por todos los procesos técnicos y todos los procesos legales para que esto sea pues completamente sostenible y que pueda pues servir para no solamente generar empleo, no solamente reactivar la economía, sino que también que no afecte nuestro medio ambiente. También, ministro, otra parte de lo que ve su cartera de Estado es este tema de la responsabilidad ambiental en las construcciones, o sea, los permisos que se dan para la urbanización en zonas donde no debe de construirse. Lo que pasa es que los permisos ambientales siempre ha sido un tema tabú acá en El Salvador, los permisos ambientales, y vemos cómo los gobiernos anteriores, especialmente los últimos 2 gobiernos que nosotros hemos tenido, ignoraron la tramitología ambiental por completo. Ellos pensaban que al ignorar la tramitología ambiental o a ponerse más difíciles en la tramitología ambiental, estaban protegiendo el medio ambiente. Ellos lo que estaban haciendo era todo lo contrario, lo que estaban haciendo es fomentando que se hicieran proyectos sin permiso, fomentando que se hicieran proyectos sin la regulación apropiada. ¿Cuál es la función del permiso medioambiental? El permiso medioambiental es regular, es que certificar que el proyecto cumpla con las normas, que el proyecto cumpla con los lineamientos. Aquí vienen lineamientos de urbanismo, vienen lineamientos de descargas de agua, vienen lineamientos de construcción, etcétera. Es decir, son varios temas que lleva el permiso ambiental. Entonces, es importante la tramitología por eso. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo, aparte, pues, que dinamiza la economía, que eso es sumamente importante. Nosotros estamos siendo más eficientes en lo que estamos haciendo. No es que estemos dando más o estemos dando menos permisos, simplemente estamos siendo más eficientes en decir que sí o en decir que no. Entonces, creo que eso se ha visto, creo que también se ha visto el dinamismo en el tema de tramitología ambiental, y eso pues está apoyando, porque cada uno de estos proyectos pues ahora están regulados, que antes no lo estaban. Entonces, es un ganar-ganar para todos los salvadoreños. Mire, y no quiero terminar sin hablar también del trabajo que lo destacó la ministra de Turismo, que jugó durante el periodo vacacional también los guardaparques en el periodo recién finalizado, de toda la gente que optó para vacacionar, por ejemplo, en los lugares de montaña, juega un papel muy importante. Los guardarrecursos del Ministerio de Medio Ambiente son un equipo de gente que está trabajando en todo el país, 24 horas, hay gente que vive en las áreas naturales protegidas y están a cargo de todas las tareas que ahí puedan suceder. Ahí hay tareas de investigación, hay biólogos, hay gente hay ornitólogos, hay gente que investiga temas de plantas, hay gente que investiga temas de vida silvestre, etcétera, y ellos llevan todo este control. Un trabajo bien importante que hacen ellos, por ejemplo, es el control de los incendios, la prevención de incendios. Cuando sucede algún tipo de incendio forestal, pues ellos están ahí también. Obviamente recibimos un gran apoyo de todas las instituciones, como Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, el Ejército, quienes nos ayudan y quienes pues controlan los incendios. Y son el equipo de guardarrecursos los que están ahí siempre apoyando. Entonces, obviamente es un trabajo muy bueno el que se hace, y nosotros lo que hemos hecho pues también es dignificar la profesión de guardarrecursos. Estaban a veces en condiciones infrahumanas a donde vivían, no tenían equipo para su trabajo. Entonces son cosas bien básicas, pero sumamente esenciales para el trabajo diario de este equipo de personas. Entonces creo que eso se ha tratado, pues la verdad, no solamente de ser más eficientes, sino también de apoyar a todo nuestro equipo y de dignificar el trabajo de cada uno de ellos. Y ya para finalizar, ministro,
el éxito de la prevención en el plan invernal depende también mucho de la participación de la ciudadanía, que acate las recomendaciones y que colabore con ellas para evitar alguna desgracia. Bueno, como dijimos al inicio, es muy importante no solamente acatar las recomendaciones o las indicaciones de cualquiera de las instituciones involucradas, sino que también tomar acciones de prevención, acciones de restauración con los ecosistemas, informarse de las fuentes oficiales. Creo que eso es muy importante, no caer en la desinformación. Sabemos que ahora pues las redes sociales y todos estos medios de comunicación se prestan para poder desinformar, pero nosotros pues tenemos la información de primera mano y también pues obviamente ustedes como prensa cumplen un rol fundamental en apoyarnos en la difusión de esta información. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por invitar, siempre estamos a la orden y pues sigamos trabajando por el medio ambiente. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, recuerden, los esperamos en su cita el día de mañana.